La cita tiene lugar y hora. Casa Rosada, mañana a las 15, los 23 gobernadores invitados y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La duda es, ¿se pondrán de acuerdo con el gobierno nacional? ¿Avanzará la posibilidad de ir hacia el Pacto de Mayo? ¿Se pondrán de acuerdo sobre ajuste en las provincias y la devolución de algunos fondos del gobierno nacional? Vamos a evaluar con Pablo Romá, analista político, consultor. Pablo, gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué impacto puede llegar a tener la reunión de mañana? No, va a ser una reunión importante. Es una reunión importante. Yo creo que la discusión de la ley ómnibus puso un poco en tela de juicio o en la discusión la cuestión fiscal. Me parece que ahí la discusión llegó a un nivel de profundidad grande porque querer discutir unilateralmente lo fiscal es muy complejo y yo creo que el gobierno tuvo que de alguna manera dar algunos pasos hacia atrás. Pero obviamente el gobierno insiste con la ley ómnibus, ¿no? Una ley que ya hace unos meses, bueno, se cayó y el gobierno ahí propuso, bueno, ahogar a las provincias, disciplina financiera y hoy ofrece alivio fiscal. Yo creo que la discusión no está clara, no está claro si los puntos por los cuales se cayó antes ahora están saldados. Bueno, la pregunta es, ¿cuál va a ser la ley ómnibus? Porque la ley ómnibus no era solo fiscal. Incluía hasta una reforma electoral que cambiaba las reglas de juego en la Argentina. Había de todo de adentro, digamos. Sí, obviamente. La cuestión de las privatizaciones, qué rol van a tener las provincias si ese proceso se lleva adelante, fundamentalmente YPF. Creo que ahí hay una cuestión que no está clara. Bueno, se discutía mucho que la ley ómnibus van a ser ley combi, bueno, pero eso no quedó claro en el discurso que dio el presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias. Volvió como está la ley ómnibus. Ahora, es complejo, digamos, ¿no? Me parece que hay una lectura un poco tosca, si se quiere, de esta idea de construir gobernabilidad. Me parece que al presidente eso no le interesa mucho, no está dentro de su representación, pero recibió la recomendación muy importante del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que esto implica, bueno, llevar adelante eso, pero de una manera un poco, insisto, un poco tosca, porque me parece que está un poco ligado una cosa con otra, cuando en realidad, cuando digo una cosa con otra, digo el alivio fiscal a la aprobación de la ley, digamos, ¿no? Entonces no hay margen para negociar mucho. De hecho, Adorni creo que fue que dijo, no hay para negociar. O se aprueba y es raro como método invitar a dialogar, pero solamente con la posibilidad de que o se aprueba o no se aprueba. Y sí, porque es ir a refrendar algo que se cayó hace pocos días, digamos, ¿no? No es que pasó un año. Macri decía, bueno, espero que hayamos crecido. Bueno, pero el tiempo es muy corto. Pablo, el presidente dijo públicamente que el ajuste no afecta a su imagen. Y hay como un intento del gobierno por transferirle el costo político a los gobernadores. Lo vemos con varias decisiones. ¿Vos creés que no le afecta a la imagen y sí a los gobernadores o esto no es cierto? Sí, yo creo que le afecta a la imagen, le afecta. Yo creo que el presidente hace una ecuación que es, cuando dice que no le afecta, no se refiere al cúmulo general del 56%, aunque sí se intentan plantearse ahí, sino más bien a su base social. Su base social está intacta, eso está claro, digamos. Ahora, hay un sector que lo votó en balotaje, que no forma parte de su base social, que empieza a bajar los niveles de aceptación. Quizás el mes pasado decía muy buena, ahora dice buena, el que decía buena ahora capaz que dice regular y el que decía regular capaz que dice mala, digamos, ¿no? Pero es un proceso. Yo creo que el presidente no está blindado del contexto económico y social, sobre todo porque viene afectando mucho la economía real. Hay despidos, cosa que hacía mucho que no estaba planteada como proceso económico, y eso incide negativamente porque está claro que eso es una política del gobierno nacional. Ahora, Pablo, quiero volver al tema de las encuestas, sobre todo cuáles son tus números, pero antes te propongo una cosa, que veamos el mapa de cómo reaccionaron los gobernadores. Vos decías, el presidente
hay que ver si está buscando o no construir gobernabilidad y a ver si el mapa de la respuesta de los gobernadores a la convocatoria en la Casa de Gobierno, o en realidad al Pacto de Mayo, puede representar, digamos, insinuar una posible gobernabilidad. Lo que estás viendo es, en verde, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que están apoyando la idea de ir hacia el Pacto de Mayo y firmar un Pacto de Mayo. Después hay que ver que se termina firmando, ¿no? En gris, las que todavía no han mostrado, digamos, sus cartas, que están todavía en duda. El caso de Formosa, Santiago del Estero, de Río Negro, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego. Y en rojo, las provincias de La Rioja, que viene con problema económico y viene bastante peleado con la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, que hasta ahora son los que más reparo han mostrado sobre los puntos que puso Milei sobre la mesa, estos 10 puntos que forman parte del Pacto de Mayo que él propuso. ¿Cómo se puede leer ese mapa? Yo creo que, mira, veo un escenario similar a cuando empezamos a discutir la ley ómnibus, digamos, ¿no? El gobierno llevando la propuesta, los gobernadores y los espacios políticos aceptando la invitación. Ahora, después, me parece que el tema, la clave es el punto por punto, digamos, ¿no? Es cómo le afecta a cada provincia. Milei logró algo que hacía mucho que no se veía, que es unificar, hacer un bloque de, por ejemplo, los gobernadores patagónicos, de distintas fuerzas políticas, si bien tienen institucionalmente vínculos, ¿no? Pero hacer un bloque político de gobernadores de distintas fuerzas políticas defendiendo la Patagonia, bueno, es algo que es importante porque me parece que en la tensión que propone el gobierno nacional también obliga a otros actores a organizarse. A reaccionar. A reaccionar y organizarse. Y creo que me parece que ahí va a haber la clave va a ser el discutir los punto por punto, porque, a ver, no vamos a volver a discutir si la ley se aprueba en general o no, porque eso ya está. Digo, se parte desde ahí. Ahora, la discusión es sobre los puntos por puntos, sobre esos puntos que el gobierno empezó a perder en la votación en particular y tuvo que levantar la ley. Hay varias discusiones, de hecho el presidente propuso en campaña que dijo vamos a terminar con la coparticipación y incluyó la discusión de una nueva ley de coparticipación en los puntos del Pacto de Mayo. Y hay una discusión histórica entre las provincias que más aportan y las que menos aportan, porque la coparticipación termina en un punto beneficiando a las más chicas, y eso es un enojo histórico, por ejemplo, de provincias como Córdoba, Santa Fe y especialmente la provincia de Buenos Aires, en donde hay que ver si ahí cuál es el margen que tienen para no solamente proponer una ley, ir al Congreso y lograr que se vote. Aprobar una ley de coparticipación es tan complejo como tratar una reforma constitucional. Y primero, sí, porque necesitas dos tercios, digamos, ¿no? Que no es fácil de lograr. Y segundo, me parece que atado a eso también está el problema del desarrollo productivo en las provincias, porque hay una cuestión que con la minería, digamos, ¿no? Muchas provincias están cambiando su matriz productiva. Y eso también es una cuestión. Viste, el otro día Franco, no me acuerdo con qué gobernador se reúne y le dice, vos sos un gobernador rico, digo, porque tenés litio. Bueno, y eso también está ligado a la discusión. El gobierno me parece que solo piensa en el ajuste fiscal, en llegar al déficit cero, y no piensa en generar ese desarrollo productivo que también permita a las provincias tener otros ingresos. Obviamente, cuando cambias la matriz productiva y te industrializas, generas también distintos nuevos ingresos, nuevas formas. Y creo que ahí también hay una clave para discutir lo fiscal también, digamos, ¿no? Lo fiscal también ligado a lo productivo, porque si no es como generar nuevas fuentes de ingreso, digamos, o sea, dejar de sacar siempre de la misma cantera, sumar otras canteras, digamos. Y ahí lo que pasa es que Milei es lo que viene prometiendo, que si cambia, por un lado, la cuestión tributaria y las provincias dejan de gastar mal y se acompaña a la producción, va a haber crecimiento económico, por lo tanto va a haber más recaudación porque crece la economía y no porque sube la presión tributaria. Y sí, yo creo que esa era una alternativa. Me parece que estaba más planteada en la campaña de Massa que en la de Milei. Digo, ¿no? Toda la idea del norte grande,
las exportaciones en materia energética, digamos, bueno, eso no prosperó en la elección y ganó este proyecto que cuando vos mirás, la caída de la actividad económica es fuertísima. Es fuertísima. Tenés problemas en los sectores siderúrgicos, como Acindar, sectores madereros, sectores quizás más pequeños, pero ligados a no sé, a la obra pública. Bueno, empezás a tener un montón de problemas y, como dije, a eso sumado despidos. Con lo cual, también hace que el proyecto empiece también quizás desde lo social a tener más cuestionamientos que si eso no ocurriese, ¿no? Pablo, el año que viene hay elecciones de medio término, legislativas, pero también hay elecciones en algunas provincias como Corrientes, a gobernador. En esta puja entre presidente y gobernadores, ¿vos crees que ya el presidente está mirando un armado político para el año que viene disputar poder territorial? Yo creo que sí, lo ha dicho un par de veces, digamos, ¿no? Que vamos a barrer en las elecciones de 2025. Ahora, no sé cómo va a ser la estrategia a nivel provincial. Es una elección fundamentalmente provincial, la del próximo año, porque se eligen los representantes de las provincias al Congreso. El gobierno o la Libertad Avanza el año pasado no apostó a construir en las provincias, solo Martín Menem en La Rioja, Bussi en Tucumán y un candidato en Tierra del Fuego que más o menos, pero después no quiso construir, no quiso generar nuevos liderazgos provinciales. Para que se entienda, una cosa es la Libertad Avanza con Milei en la boleta, que de hecho recordemos, en las elecciones provinciales el año pasado, los candidatos a gobernador de Milei le fueron mal. Muy mal. Pero Milei en la boleta arrasó en todo el país. La pregunta es, ¿qué puede pasar el año que viene en las provincias con este armado incipiente donde Milei no va a estar en la boleta? El que va a estar en la boleta es el candidato local, el que encuentre. Exactamente. Entonces, ahí hay una tensión en términos de armado político electoral, porque también uno puede decir, bueno, Martín Menem renuncia o va a hacer la campaña a La Rioja. No tiene tampoco mucho armado, mucho plantel como para... Pero bueno, eso siempre después aparece. El tema es la confianza. Un gobierno que trabaja sobre un núcleo de decisión muy chico, bueno, hay que ver cómo se amplía, digamos. Y eso creo que es una dificultad. Hablando de confianza y también del ajuste de los números, hoy ocurrió un episodio bastante llamativo que de hecho el presidente de la Nación le hizo dar marcha atrás a la vicepresidenta de la Nación, que es la presidenta del Senado, Villarroel, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de un aumento de las dietas de los diputados y senadores que habían decidido en las últimas horas del 30%. Para que se entienda, un sueldo, el sueldo de un diputado, que estaba en enero en 1.567.000 pesos, pasaba a cobrar ahora 1.984.000 pesos, 2 millones de pesos. El que terminó reconociendo que el presidente de la Nación le había dado la orden de volver atrás, claro, en medio del ajuste que le está pidiendo las provincias, en medio del pedido para que se termine la jubilación de privilegio de vicepresidente y presidente de la Nación, en la pulseada, preparándose para mañana, el presidente dijo, marcha atrás. Y lo reconoció Martín Menem, que publicó un tuit donde precisamente explicaba esta situación. ¿Qué dijo Martín Menem? Dice, por orden del presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para retrotraer el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática debido a la resolución 13 de 2011 firmada por el expresidente Vudú del Senado y el expresidente de la Cámara de Diputados, Domínguez. Esto del año 2011. Dice, los diputados y senadores de la Nación, bajo ningún punto de vista, deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis. También salió a explicar que había un ahorro importante que venían haciendo, por ejemplo, en pasajes, en diputados. Claro, habían quedado totalmente en offside. Ahora, Pablo, esto no representa un gran ajuste fiscal en los números de la Nación a nivel PBI. Sí representa un revés al discurso de motosierra a la casta, ¿no? Sí, totalmente. Creo que choca con la idea de Milei, de la casta. Pero bueno, digamos, es raro, ¿no? Es raro en un contexto como el actual. Es raro que vaya marcha atrás o que hayan tomado esa decisión. Que hayan tomado la decisión de aumentarle porque una cosa es a los trabajadores de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Me parece que eso es otra cosa. Ahora, los diputados, con la significación política que eso tiene,
Y me parece que es raro en este contexto donde, digo, el viernes pasado el presidente hizo un discurso anticasta. Anticasta, Anticasta, sí. completamente. Ahora, de todos modos, la explicación que daba Menem, la explicación técnica era, como había una resolución de Vudú y Domínguez del año 2011 que había atado el sueldo de los diputados y senadores a la paritaria de los empleados del Congreso, eso significaba que automáticamente, si vos resolvías la paritaria, se aumentaba. De hecho, lo que en su momento habían resuelto era que del sueldo de un empleado más alto, el que más caro le cuesta al Congreso, era un 20% por encima, ¿no? Ahora hay que ver cuál va a ser, si le van a quitar esa diferencia, si se van a quedar con lo que había, pero la explicación que dio no era política, era técnica. La culpa es de Vudú, digamos, algo que pasó en el año 2011, ¿no? Es medio bizarro, digamos, ¿no? Sobre todo porque hay una cuestión política, digamos, no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Y el gobierno, con todo lo que eso, con todo el peso que tiene en lo simbólico, y cómo una resolución y una aplicación automática te va a condicionar tu política y contradecir la política del presidente. Eso, o no estás muy al tanto de la discusión, o políticamente no, digo... Estaba distraído. Estaba distraído. Pablo, gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer. Leandro, ya lo había anticipado Pablo.